Pequeños murieron Carmen y Hortensia cuando tenían 4 o 5 años y Raúl también. Desde el año 1913 al 1931, cada 2 años uno. Éramos una familia en una posición desahogada, porque mi padre tenía negocios, tenía bodega, después se perdió todo, pero en fin. Empecé a ir a escuela, que si mal no recuerdo, o ha sido yo un sueño, cuando me llevó mi padre, pequeño, pues, de edad infantil, pues tenía a lo mejor 3 años, donde está el Coliseo, si mal no recuerdo yo, aquello era un monte, y había unas escuelas que eran de madera. Y eso no creo que lo haya soñado. Bueno, después me pasaron a don José Navarro. Creo que es don José Navarro, porque recuerdo que el día de San José, su hermana doña Concha, enfrente donde estaba la escuela esta, que es donde está lo de Quiliano, bajo había una carpintería de unos valencianos y enfrente estaba la confitería del Chatico. Pues cuando era San José, por eso digo que sería don José Navarro, nos invitaba, y su hermana, íbamos pasando, nos invitaban a pasteles de gloria, con una cuchara de esas pequeñas, íbamos pasando uno a uno y nos iban dando una cuchara, o sea que con un pastel de gloria teníamos que repartir de eso. Bueno, después de esto, don José me parece que fue en el año 31, se marchó a Asturias. No sé si el hombre murió cuando la revolución de Asturias, no sé. ¿A qué escuela fui yo después? Bueno, mi hermano Ramiro tenía la carrera de maestro, pero resulta que como sacó antes de la edad, no le podían dar el título, o sea que con 15, 16 años ya lo había terminado y daba clases particulares en mi casa. Por lo tanto, iba yo con mi hermano, iba Delicado el obispo, también fue con mi hermano y muchos más. Mi hermana me hacía que le dijera don Ramiro y de usted, dentro de la clase. Después de la clase, a lo mejor nos íbamos a jugar al fútbol, no, ¿verdad? Cuando empezó la guerra, tanto mi hermano como el otro se fueron voluntarios. Y a mí mandaron a los frailes, que estaban los frailes allí. Me pasaron a don Miguel Pinilla, que era el primero que estaba. Y a media mañana, don Miguel Pinilla me dijo, tú aquí no te corresponde. Me mandaron al 3er grado directamente ya. Estuve con don Alfredo Reis, lo habréis oído nombrar. También lo mataron, desgraciadamente. Y don Gregorio. Y posteriormente me pasaron a la escuela don Severino de Teruel. Allí era completamente diferente la educación que se daba entonces en las escuelas, porque yo ahora he tenido hijos y nietos que han sacado carrera, yo no les he visto que han tocado álgebra, ni raíz cuadrada, ni raíz cúbica. Eso es que ya no se da, ¿o qué pasa? No lo sé. Bueno, nosotros nos poníamos ahí, poníamos Severino y nos poníamos en fila. Iban preguntando de historia o geografía o lo que fuera. Y conforme iban respondiendo, se iban colocando en primer lugar. Así había una rencilla de esas de miedo para ocupar el primer sitio. Era mixto, porque había mujeres y hombres. Bueno, después, con 14 años, me metí ya en la fábrica, tuve que trabajar porque faltaba mi padre, mis hermanos estaban en la guerra y había que llevar un sueldo a la casa. Me metí en la fábrica de mis tíos, los Sánchez, que entonces estaba la fábrica ahí en Rambla Mancha, enfrente donde está Mercadona. De ahí... ¿A qué se dedicaba? ¿A qué actividad tenía? La fábrica de zapatos. Martín López, que estaban Miguelico, sí. Antonio, todo el Vicente. Como teníamos la bodega, que había sido mis abuelos, que es donde instalaron la fábrica de Sancha Barca o Girón, que le pusieron,
Bueno, pues eso, mis tíos, ahí estuvimos trabajando, preparándolo aquello para una fábrica. En vez de una bodega, se convirtió en fábrica de calzado. Yo entré allí como aprendiz. Al poco tiempo, claro, la oficina estaba completa porque a mí me gustaba siempre, el escritorio es lo que más me gustaba. Y me pusieron con aprender en los patrones. Estaba con Pascualico Gómez, el padre de Gómez, el que está de profesor, Savilla Gómez. Exactamente. Y ahí estuve, hasta que me fui a la mili. Me fui a la mili y enterraron la fábrica. En la mili, el periodo de instrucción, estuve en Godella, por cierto, que fue un caso. Tuve que ser instructor de mi propia quinta. Faltaba gente, los mandaban a los Pirineos cuando estaban los maquis, los famosos maquis, y me reclamaban constantemente de la oficina de mayoría. Y había un brigada allí que decía: usted lo voy a mandar yo a los Pirineos allí con los maquis, a ver qué influencia tiene usted para que lo estén reclamando. Y me estaban reclamando porque le hacía falta oficinistas, porque no tenían. Bueno, que en fin, me fui allí, estuve allí, me tiré 30 meses de mili para regular. Allí estábamos la quinta del 42, 43, 44, 45 y yo era el 46, 4 o 5 quintas. Para regular los otros que tenían que venir del 47 nos tuvimos que tirar 30 meses. O sea que cuando vine de allí, pues sin oficio ni beneficio. Yo era el cabeza de familia. Mis hermanos estaban en Francia y yo tuve que hacer gestiones por conducto de la Cruz Roja. Mi hermano Vicente se lo llevaron a un campo de exterminio, en campo de Mauthausen de los alemanes. Y yo hice gestiones por conducto de la Cruz Roja y me lo dieron por muerto, porque allí casi no quedó nadie. Ramiro se casó y estando Vicente, cuando lo licenciaron, lo recibimos nosotros. Bueno, mientras tanto yo iba sacando, aparte de los de la fábrica, llevaba unas pequeñas representaciones, llevaba contabilidad en los asentadores, llevaba contabilidad en una fábrica de calzado, en una fábrica de tacones, no todas las veces. Estudié contabilidad por la Academia COT de Barcelona, pero después aquí lo amplié con Damián Piquera, lo habrás oído nombrar, hermano de mi cuñado Martín, padre de la chiquilla de Ana. Así me iba defendiendo. Me buscaron para los talleres Cuenca, en Los Boteros, y me metí allí, en la estación, donde se reparaban vehículos de Renfe, coches de viajeros y demás. Y entré allí como administrativo, y allí hasta que cerraron aquello, en el año, con 62 años. Miguel, empecé. Un inciso, que nos interesa. En talleres Cuenca, de allá arriba de la estación, ¿cuántos operarios llegaron a trabajar allí para repararlos? Pues te lo voy a decir. Yo creo, porque ahora no me acuerdo, pero me sabía las fichas del 1 hasta el 45, me parece que eran. De esos quedamos, que me los encuentro algunas veces, 3 o 4 operarios, los demás han muerto todos. Y ahí lo que hacían era reparar los trenes que venían. Reparar los vagones. Me acuerdo yo, Sí. Yo tenía que hacer los presupuestos y todo, en fin, que empecé allí. Yo llevaba aquello, empecé como oficial y terminé como jefe de oficina. ¿El encargado de aquello era Andrés? Andrés estaba allí abajo en Los Boteros, en la sección de automóviles. Y conmigo allá arriba estaba Pepe, que también falta. Ahora quedan solamente Andrés y Castillo. Para mí, esos han sido como si fueran una familia, ¿no? Me he llevado con ellos y me han apreciado mucho. Me lleva muy bien. Cuando yo me fui a Francia, en el año 50, con mi hermana, con mi madre, la primera vez que fui a Francia, porque al enterarnos de mi hermano Vicente, que estaba vivo, recibimos la carta el día 5 de mayo
del año 45. Lo liberaron los americanos. Y él se creía que mi hermano Ramiro estaba en España, ni sabíamos si vivíamos, si no sabíamos. De lo de mi padre estaban al corriente. ¿Pero cómo fue el éxodo ese de la familia a irse a Francia? ¿Por qué fue? ¿Cómo fue? Porque se fueron voluntarios y les pilló en el corte del Ebro, allá, ¿me comprende? Tuvieron que pasar ahí, estuvieron en el campo, primeramente lo metieron, estuvieron muy juntos unos de otros, pero no se vieron. Ramiro estaba en Barcarés y Vicente estaba en Argelès-sur-Mer, que era en el norte de Francia, pegado allí a la costa. Ramiro tenía novia, que quedó mal. Vicente tenía novia, quedó mal. Claro, si no sabíamos si vivían o no vivían, Ramiro sí, pero Vicente... ¿Y por qué fueron su madre y ustedes a Francia? A ver si... A verlos, estábamos sin verlos un montón de años. Desde el año 36 hasta el año 45, sí, justo en el 45 fuimos a verlo. Yo me fui con las cuentas de pasar allí las navidades, me dieron permiso en los boteros, pero en vez de las navidades me quedé 3 meses. Conmigo no tenían papeleta ninguna porque me apreciaban mucho y todo el tiempo que te haga falta te quedas. ¿Pero dónde fueron? ¿A qué sitio fueron para estar alojados? Pues todavía estaban en campos de concentración, los tenían los senegaleses cuando entraron allí. Eran barracones los que tenían, y mi hermano Ramiro conoció que le llevaban alimentos a los españoles allí, porque eran senegaleses los que tenían allí custodiándolos. Y Vicente, parece ser que les dijeron, los subieron en unos vagones, que no sé si los engañaron, no lo podía aclarar eso. Los llevaban a España, pero no, los llevaron a la línea Maginot. Y eso fue lo primero que quedó con los alemanes, y allí nos mandaron a Mauthausen, al campo de exterminio alemán. Por fortuna, porque él se quedó con 35 kilos de los españoles que había allí, tan solamente se libró él y otro que había, muchacho joven, que murió también, y mi hermano Vicente también. Los dos murieron malas enfermedades. Ramiro de cáncer y Vicente de pulmón, de todo lo llevan las señales de los palizones que les daban, porque allí los tenían picando piedras, y cuando no podían aguantarlos, montían ahí y desde arriba los tiraban allí a las fosas comunes, miles, y a las cámaras de gas. ¿Qué queréis que os cuente más? Bueno, ya eso fue una etapa en que fue 3 meses. ¿Y esos 3 meses se alojaba en casas de allí de...? Bueno, cuando yo fui a Francia a los 3 meses, mi hermano Vicente estaba casado, mi hermano Ramiro también. Cuando mi hermano Vicente lo liberaron, en mayo del 45, él le hicieron un pasaporte y dijo, ¿dónde? Pues a Toulouse, que es donde había más españoles. Y yendo por Toulouse, por una calle, se encontró con un tal Horacio Milán, no sé si lo habrás oído tú nombrar. Sí. Claro, se abrazaron, pero ¿y mi hermano, ¿dónde está? Si está aquí en Toulouse. Y se encontraron los dos. Lo recogieron en lo que fue después su mujer. Eran de España. Mi cuñada Mari nació el día 6 de mayo de 1925 aquí en Almansa. Su padre español, pero mucho tiempo en Francia, y su madre francesa. Fíjate qué casualidad, el mismo día de la Virgen aquí. Venían a pasar porque eran familia de los Sánchez. ¿De los Sánchez? ¿Qué es Sánchez? Sánchez, don Adolfo Sánchez, de Joaquín, Sofía, todos esos. Y en fin, que se casó con ella, con la hija, con Mari, que era la única hija que tenía. Tuvieron 2 gemelos y la chiquilla. Y cuando yo fui a Francia, ya tenían los gemelos y la chiquilla. Estuvimos allí 3 meses con ellos, muy bien, muy bien. Y después han muerto. Fuimos a los entierros, yo he ido al entierro de mi hermano Vicente y mi hermano Ramiro.
itinerados los dos. ¿Qué os contaré yo más? Bueno, nos hemos quedado en esa etapa de su vida, ahora vamos a retomarla otra vez. Ya vuelve y se trabaja en los talleres Cuenca. Sí. ¿Toda su vida laboral termina ahí? Mi vida... No. Terminó ahí. Hasta que cerraron, con 62 años, lo cerraron aquello, nada. ¿Y no hubo posibilidad de pasarlo abajo, en la zona de...? No, porque ya había... Y yo estaba cobrando lo del paro, ¿me comprende? Estuvimos esperando a ver que nos dieran la indemnización, pero era muy poca cosa. Pero yo, mientras tanto, pues llevaba alguna contabilidad, me iba entreteniendo y así iba pasando la vida. Cuando usted, ¿cómo conoce a su mujer, los hijos que ha tenido, toda esta cosa? He tenido 3 hijos. Miguel, lo conocerás, el del banco, ya se ha prejubilado. Tiene 2 hijos, que es Eva, magisterio infantil, pero está sin plaza. Se tuvo que ir a Colombia, a Bogotá. Ha estado 2 años allí muy bien, en unas escuelas estupendas, unos institutos, pero después se vino muy largo aquello y ya está en Guadalajara, y ahora este año está que le falta plaza. El hijo, que es maestro, es doctor, el Miguel, ese es geriatra, está allí pasando consulta en Almansa y en Albacete. Parece ser que va a ser buen médico, ya lo veremos. Mi hermano, el otro hijo que tengo, Paco, es el que le falta a la mujer y le falta el hijo. Nos tuvimos que hacer nosotros cargo de él. Él toma una depresión, hasta sin trabajar, hasta nuestro cargo, durante todo el tiempo que llevamos. Menos 6 meses que estuvieron por el plan del peo en el ayuntamiento, pues ya está que cobra 400 euros. Ahí lo tenemos nosotros. Y luego tenemos a José Luis, no sé si lo conocerás, que está en la oficina de la cárcel. Ese tiene 3 hijos. El mayor, que es Adrián, esa saca la carrera, pero sin trabajo, para imprenta, pero cosa digital, ¿sabes? Hace dibujos y todo. Es muy listo, no es porque sea mi nieto, pero es bueno. Luego tengo a la nieta, Raquel, esa ha hecho también en Sevilla, hasta 4 años haciendo cursos de estilista, pero aparte de estilista tocan para caracterización. Ha estado trabajando en estudios de televisión, caracterizando a los actores, y ahora le han dado una beca y está en Florencia. Por el WhatsApp. Yo no tengo WhatsApp, pero mis hermanos lo tienen, y el domingo hablamos con ella. Muy bien, que está muy bien. Y el pequeño, el Alberto, ese ha terminado la carrera de económicas. Ha hecho la carrera, pero no... He hecho los papeles para Mercadona y ahora lo han hecho fijo. Está en almacenes. Pero, como tiene la carrera de económicas, está esperando para una entrevista para hacerlos de categoría. Porque si no tienen estudios, no hacen nada absolutamente. Y yo aquí me tenéis con 91 años, esperando que me diga la hora. Esa palabra no la queremos. Cuéntanos, Miguel, un poco, aparte de las vivencias que usted ha tenido, cómo fue su infancia, cómo jugaban, los amigos que tenía, cómo salían, se relacionaban, a qué sitios iban. Yo tenía buenos amigos, tenía a Pedro, que falta ya, Pedro Hernández. Hemos sido íntimos, y con Mario, con todos. Mario Forte era de mi cuadrilla. Y me queda Juanico el Pesca. ¿Sabes qué? Juan Sánchez Bueno, le está bienvenida. Está fastidiado también.
de los amigos íntimos. Aparte tengo muchos amigos, muchos. No puedo decir con nadie que no me salude, sea de una clase, sea de otra. Me llevo bien con todo el mundo. Pero cuéntenos un poco cómo era en su época, en sus años jóvenes. Sí que es verdad que tenía que trabajar porque sus circunstancias personales lo requerían, pero cómo se divertían los sábados y los domingos, qué hacían, cómo conoció a su mujer, cómo... Pues en mi juventud nos juntábamos varios amigos, nos gustaba mucho el baile, nos gustaba el fútbol, jugaba al fútbol. ¿Te acuerdas de Forte? Y los dos hermanos, Luis y Carlos. Bueno, mi hermano, eso como eran 18 meses, me llevaba con ellos se juntaban con otros amigos. Pero los amigos que nos juntábamos nosotros, pues eso, de merienda, cuando llegaba Rular la Mona, y los bailes nos gustaban también mucho. ¿Dónde rulaba la Mona? ¿Dónde se hacía? A la Fuentecica. Sí, es de la Fuentecica, ¿verdad? A la Fuentecica. Sí, es verdad, sí. Jugar a la comba, eso ya no se lleva. Jugar a la rime, jugar a la escampilla. Y así era la juventud nuestra. ¿Y los bailes dónde se celebraban? ¿Dónde...? Los bailes, pues estaba el Salón de los Muebles, que se le llama, que era donde tiene la oficina Virginio Sánchez, ahí en la calle de la Cárcel. Ese era el Salón de los Muebles. Luego estaba también... Cuéntanos un poco más de eso, que no hemos oído hablar del Salón de los Muebles. ¿Cómo era? El Salón de los Muebles, pues allí iba una orquesta, ibas entrando y pagabas pues 25, 50 céntimos, no me acuerdo. ¿En la casa de Don Virgilio? Sí, aquello, ¿tú lo habrás oído nombrar? No. Pues, ¿No? Pues donde está don Virgilio, allí mismo estaba el Salón de los Muebles, es porque hacían muebles allí. Por eso lo reformaron, que hicieron vivienda. Estaba también en el jardín, en la terraza Regio, que le llamábamos, los jardinillos del jardín, había muchos sitios. No éramos muy revoltosos, no. Éramos buenos. Yo no he sido muy revoltoso. Mis hermanicos sí. Los gemelos eran buenos. ¿Cómo conoció a su mujer también en los famosos bailes? Pues sí. La conocí, mira. Fue la única novia que tuve. Y hasta la fecha aún seguimos. Y los demás pues lo mismo. Entonces había poco, ahora hay muchas más diversiones, los pastes, todo. ¿Qué aficiones tiene usted, Miguel? ¿Qué aficiones tiene? El fútbol. Sobre todo. Sí. Y no le pregunto al equipo porque ya lo sé. ¿Y tú también? Del Madrid. ¡Oh! Yo del Barça. Toda la vida. Pero no me disgusto, ¿sabes? No te creas que es que me quedé tan tranquilo la otra noche, no. Me sabe mal, porque la otra noche es que fue de miedo, no te creas que es que no regaron leña. Y yo digo, nos van a meter el paraíso. ¿Estuvo jugando en el equipo de aquí? Sí. Estuvo jugando. ¿Y quién eran los compañeros del equipo de aquel entonces? Aparte de Forte, que ya lo ha nombrado. Esos eran del Cervantes. Sí. Yo jugaba en el Europa. Pero mis hermanos salieron mejores jugadores, porque ellos llegaron a jugar en tercera división. Pero yo me quedé... Sí. ¿Quién eran los compañeros que jugaban en el Europa? ¡Boh! ¿Se han muerto todos? El Cerdán. ¿Y qué te voy a decir yo? El Parpaguillo. El Toco. Ese equipo cambiábamos mucho. Había equipos que eran de centro de trabajo y había 2 campeonatos, jugamos en la Glorieta. Y entonces estaba el Cervantes, el Imperial, el Águila, el Europa y así varios.
todos del pueblo. ¿En qué año más o menos eran esos campeonatos que se hacían? Esos campeonatos que se hacían, pues te voy a decir, en el 1946, del 40 al 46, por ahí, aproximadamente. Yo tengo entendido de que entonces había esos 7, 8 equipos, ¿no? Sí, sí, aquí sí. donde había muchísima afición, porque al no haber actividades, el fútbol es lo que acaparaba. Sí, sí, acaparaba. Y había muchos... Entonces no se conocía el baloncesto, ni el pádel, ni... Bueno, el tenis sí, pero poco. Lo principal era el fútbol. Pues, y con respecto a después, una vez en la boda suya, por ejemplo, a nivel de anécdota, ¿cómo fue la celebración de la boda? ¿Cómo lo celebraron? Lo de la boda, pues te voy a decir. Nosotros celebramos la boda en el Molinico, donde yo vivo, la calle Felipe V. Esa fábrica me parece que estuvo era de la tienda del Gordo, de Gómez. El Molinico lo habrás oído nombrar, ¿no? Bueno, pues allí hicimos nosotros la boda. Buscábamos, se encargó mi suegra y demás, buscaban a mujeres para los animales y demás, preparamos la boda, pelotas de relleno, la sopa esa que hacían, las pelotas de relleno, la carne, todo. Una boda muy bien, fuimos muchos. Me acuerdo que mi primo Carlos se comió 20 pelotas. ¿Sabes qué Carlos te digo? Carlos Hernández, el director que era del Vizcaya. Ese es primo mío. Primo segundo. Su madre y su madre, primos hermanos. Y nada, muy bien, la boda muy bien. Después el baile en el Coliseo arriba, en el salón de arriba, con la orquesta Regio. Porque como yo trabajaba en los boteros, Juan, el electricista que le decíamos, tocaba la batería. ¿Tú te acuerdas de la orquesta Regio? Pues eso fueron a la boda. Pasaban la bandeja, allí cada uno, pues echaban 5 duros y así. Nos fuimos de viaje de novia a Madrid y allí nos tiramos 15 días. Fui a ver el Barcelona allí, en Madrid, la final de la Copa del Generalísimo, con Franco y sus caballos, los moros. Nos ganó el Valencia, por desgracia. Así que fíjate. Y así hemos llevado la vida. No sé, tantas cosas tendría que contarme, decía a mí una psiquiatra que podía escribir un libro. ¿Sí? Cuéntanos alguna anécdota curiosa que haya tenido en su vida, algo que recuerde, que haya sido curiosa en su vida, alguna experiencia, alguna cosa así. Anécdotas he tenido muchas, pero yo, desgraciadamente, como te decía, no quiero nombrar lo otro porque son recuerdos que no... Lo de mi padre, me acuerdo perfectamente, él fue inspector de policía cuando el negocio del vino quedó mal. En el año 31 se presentó y sacó la plaza de inspector, de jefe de la policía local. Y ahí estuvo hasta el año 37. No le gustaba ese cargo porque era el principio de la guerra y muchas cosas las veía y no le gustaban. Y él dimitió del cargo ese y entonces se metió en el ayuntamiento, como había muchos empleados del ayuntamiento, y estaba en negociado de quintas. Y yo me iba muchas veces allí porque me gustaba escribir a máquina y empecé a escribir ahí en la Royal que tenía y me pasaba el tiempo. Era poco, yo no salía mucho por ahí. Me gustaba más el estudiar en casa.
Cuando terminó la guerra, me acuerdo exactamente, el día 5 de abril, San Vicente, era al mediodía, en el año 39, fíjate los años que hace. Y me acuerdo como si fuera ahora. Tocaron la puerta y salí a abrir. Estábamos comiendo, porque lo máximo que nos hemos juntado, hermanos, ha sido 8. Bueno, y mis padres 10. Entonces mis hermanos no estaban, porque estaban en Francia cuando el corte. Y tocaron la puerta, abro, y eran una pareja de la Guardia Civil y 2 falangistas de aquí de Almansa, con las escopetas. Buenos días, buenos días. Miguel Fernández Valiente, mi padre. Haga usted el favor de decirle que salga, que tenemos que hacerle unas preguntas. Me acuerdo que teníamos lentejas de comer, todas estas cosas. Y a mi padre ya sale de ahí, y el día 23 de octubre me acuerdo que 2 días antes mi hermano Ramiro, cuando sacó la carrera, no sé si os lo he contado, de que no tenía la edad para darle el título. A los 15 y 16 años ya le había sacado. Y cuando cumplió la edad, entonces le dieron el título y tenía su escuela. Bueno, pues le compraron un traje para celebrarlo, pero el traje, como aquel que dice, no lo gastó, porque se fue voluntario de aquellos que se juntaban a la guerra. Y ese traje me lo pidió mi hermano Ramiro para que se lo mandara a Francia. Recuerdo que fui allí a gran velocidad, mandé un paquete con el traje allá a Barcarés, al campo. Y el campo, el trajetito fue para cambiarlo por una rosca de pan y chocolate, y se lo repartió entre los compañeros. Estaba con él Pastorcico, el pequeño, Antonio, lo has conocido, claro, y Pepe igual. Y él me mandó un pichi. Era un mono con tirantes. Yo iba siempre con pantalón corto. Yo ya un hombrecito ya, tenía 12, 13 años. Bueno, pues yo iba muchas veces a mi padre a llevar la comida enfrente. Las monjicas estaban ahí. Y me acuerdo que entré, me acuerdo perfectamente, en la entrada, en el primero, segundo pabellón que había, donde está, y estaba mi padre allí. Me dejaron pasar porque era tarde ya, estaban los militares. Digo, ¿qué me ocurre esto? Quiero ver a mi padre porque yo estoy trabajando. Iba a la bodega de mi tío Antonio Navalón, allá arriba, estaba allí en la oficina, porque las escuelas sí iba, pero había que ganar. Y me acuerdo que entro y me ve mi padre, se agarra a llorar. Venga, y estaba Pastor, estaba el Ballesteros, estaba Milán. Venga, Miguelico, venga, Pastor, venga, Miguel, no llores. ¿Usted cree que nos van a matar a todos los que estamos aquí? Y a los 2 días 36 sacaron. Por todo ese motivo. Porque mi padre no se metió en nada, no le gustaba. Pero mira, denuncias que presentaban falsas, y por ese motivo, y ahí está. ¿Lo mataron? ¿Lo mataron a su padre? Aquel día 36, hay 100 y pico allí en la escultura que hizo mi primo Pepe Luis, allá a la entrada del cementerio, que están todos los nombres puestos. Por cierto que falta un nombre allí. Me supo muy mal que no lo pusieran,
por culpa de sus hermanas, de Alfredo Rey, que también lo mataron el mismo día que mi padre. Las dos hermanitas que tenía que haber muerto, pues no sé qué se figurarían de que a su hermano lo mataron, eso era, para ellos no permitieron, porque Joaquín, el que está en la emisora, se lo decía, él escribe en un libro. ¿Cuál es? Supongo que lo habréis visto, el libro que hizo Joaquín con otro más. Víctimas todavía. Víctimas todavía, justo, eso. ¿Sale usted ahí? Sí, yo estoy bastante veces me toma. Víctimas ¿Usted todavía. llegó a saber las causas por qué le imputaron para matarlo? Pues yo me gustaba mucho el ir a los juicios. Era pequeño, pero me gustaba ver eso. Y a todos, allí no había defensa ninguna. Tenía un defensor, pero no. Auxilio a la rebelión. Y yo pensaba, dije, pero auxilio a la rebelión. Pero si los que se han rebelado contra un régimen legalmente constituido han sido los de Franco. Y que me perdone. Una denuncia que presentaran falsa estaba suficiente. No se cercioraban si era cierto o no era cierto. Nosotros le llevamos la comida. ¿Dónde estaba la cárcel exactamente? ¿En las monjas o aquí? Aquí, ahí, en la Monjica. En las monjas. Sí, ahí enfrente. Los condenados a muerte los metieron en lo que es la iglesia. ¿Y no le había influencias en aquel entonces de algún cura, alguien que pudiera ayudarle? No digo de su padre, digo en algunos casos. Yo te voy a decir, yo tenía mis tíos que eran todos de derechas. Mi tío Martín, mi tío Lorenzo, mi tío Antonio. Supongo que harían lo que pudieran, pero... Porque mi padre, según me contaba mi primo Pepe Luis, fue a sus hermanas, a Hortensia y a Otilia, mi tía Josefina, la de Lorenzo, Otilia la de Martín, vivían ahí en la calle Nebo, bueno, aún tienen viviendas ahí. Y dijo, tú has intervenido en él, yo no tengo nada, me hubiera ido, igual que se fueron muchos, que se largaron. Es más que entraron, me acuerdo que teníamos, no sé si es que entonces, porque a donde había agua, tenían agua corriente, que en todos los sitios no tenían agua, a nosotros cada vez nos metían un capitán, nos metieron un teniente, que era de los Flechas Verdes, de los que vinieron en principio, y aquel trabó una amistad con mi padre, desde el día 1 hasta el día 5, que se llevaban, y dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden hacer esto? Porque hablaba bien el español. Horacio Gante di Gattano se llamaba, el teniente aquel de Flechas Verdes, una excelente persona. Fue a verlo a la cárcel y todo, pero no nos figuramos. Iba a ser una paz honrosa para todos los españoles. Y eso no. Miguel, cuéntenos eso. Cuando vienen las tropas italianas los tenían que alojar y entonces los distribuyen en casas. ¿Dónde los alojaban? Bueno, había aquí sitios donde se metían las tropas, pero los oficiales y demás en casa, primeramente nos llevaron un capitán. Bueno, el capitán fue después, el Flechas Verdes fue al principio, desde el día primero cuando entraron. Una excelente persona, estaba allí. Porque teníamos agua corriente, no había muchos sitios, había fuentes y muchas casas no tenían. Y los tenían que alojar. Los tenemos que alojar. ¿Y las brigadas internacionales también estaban en casas particulares? No, las brigadas internacionales, esas estuvieron aquí, por cierto. Sí. Bueno, tú no has conocido las brigadas internacionales, pero yo sí tomé amistad con muchos de ellos. Me gustaba mucho la filatelia, cambiaba sellos con ellos. En la calle La Manga, más adelante donde tiene lo de Ascar, pues dos más arriba, donde está lo de los, ¿cómo se llama? La resonancia. Eso, la resonancia magnética. Eso era un parador grande y me acuerdo que allí estaban alojados.
muchos militares. Esos eran los internacionales. ¿Y dónde los alojaban? Porque había muchos. O sea, No había muchos. 200. No los podían alojar en las calles, en las casas, pues tendrían sus colchonetas y demás. En la iglesia también. Ah, bueno, en la iglesia también. Ahí no lo alojaron. Camiones. En la escuela, ya te digo, fuimos a los padres franciscanos. En el hotel también. En los padres franciscanos, en el hotel, allí en el de Miguelico, en la Fuente del León. Sí, es posible. Don Severino Teruel, Ávila. Don Francisco Moreno Santos. Don Miguel Pinilla. Don... Chucherías y tal, y tebeos. ¿Estoy en lo cierto? ¿El qué? Después hubo un puesto donde vendían tebeos y chucherías. Es posible. Y Después, enfrente, allí en la esquina, había una relojería. Sí. ahí estaba el de las lanas, Sebastián. El de las nanas más arriba, antes de llegar a Gascón. Sí. Justo. No, antes... Pero la que hacía Chaplán, donde están ahora de los muebles, exposición de muebles, allí era una relojería. ¿Cómo le llamaban a estos? Que había dos hermanos. Yo de eso no me acuerdo. Yo me acuerdo de Sebastián, de las lanas, Sebastián López, que vendía lanas. Ah, ¿dónde me habían metido? Vamos a terminar ya. Vamos a terminar, sí. ¿Habéis terminado? No, Vamos a despedirnos. pedirnos nada más. Se tiene que ir. Solamente, y eso lo vamos a hacer ya fuera de cámara, siempre lo hacemos, es que usted diga para las personas que puedan verlo con posteridad qué recomendación por sus años vividos le puede dar a sus nietos, bisnietos, qué recomendación le daría usted personalmente. Como es una grabación, si usted tuviera que hablar ahora con un bisnieto, ¿qué le diría? ¿Qué consejo le daría? El consejo que les daría sería que solamente pensaran en trabajar, que se dejaran las ideas políticas, las rentillas, que fuéramos hermanos, que nos quisiéramos, trabajar y trabajar. Y los políticos que tenemos, esto es el desastre, padre. Yo estoy avergonzado. Hombre, nos están robando, venga, esto no puede ser. Esto, y la política tiene la culpa, la política van todos a posicionarse del sillón y a vivir del cuento y a robar lo que se pueda, tanto unos como otros. Yo no he sido político, yo jamás he pertenecido a ningún partido político. Fui vocal nacional por administrativos y técnicos. Estando en el taller, me eligieron, me sacaron de Albacete y iba a las reuniones que hacíamos sindicatos en Madrid. Pero allí se armaba la marimorena, que iban los grises, ¿y para qué? Pero yo la política, ya te digo, no he pertenecido, he tenido mis ideas, sí. Soy demócrata. Pero los extremismos no me han gustado. Mi padre era de la misma opinión. Él pertenecía a izquierda republicana, pero no la izquierda republicana que hay ahora como con los catalanes, con el independentismo. No. La izquierda republicana entonces estaba constituida por gente intelectual. Decían los señoritos, no eran obreros de albañil ni nada de eso, ¿no? Tenían sus ideas democráticas, republicanas, no eran del rey, eran republicanos. Y no sabemos si con el rey estamos mejor, estamos peor. A mí no me ha hecho ningún mal. Pues nada, Miguel, pues vamos a terminar porque usted os ha dicho ya que tiene prisa y puesto que... Trabajo, trabajo y trabajo. Pues nada, eso queda grabado. Que queramos mucho a nuestros hijos y todos en general.